Se llama gametogénesis al proceso mediante el cual el número de cromosomas que existen en las células germinales se reduce a la mitad del número de cromosomas que contiene una célula normal de la especie de que se trate. O sea, es un proceso para formar las células sexuales o gametos de ambos sexos, para que estén aptos para la fecundación. Comprende dos importantes procesos: la formación de los gametos femeninos, ovogénesis, y la formación de gametos masculinos, espermatogénesis. La espermatogénesis es la formación de espermatozoides a partir de una espermatogonia. Todo empieza cuando una espermatogonia, que es una célula formadora de espermatozoides, esta mediante una mitosis forma dos tipos de células, A y B. Las del grupo B recibirán el nombre de espermatocito primario porque son las células que van a proseguir con la formación de los espermatozoides, y las células de tipo A se quedan como espermatogonias. Como los gametos son células haploides, el espermatocito primario deberá realizar una primera meiosis, formando así dos espermatocitos secundarios. Como los espermatocitos siguen siendo células diploides, deberán realizar una segunda meiosis, que formará 4 espermátidas, 2 por cada espermatocito primario. Estas ya son células haploides con 23 cromosomas cada una. Ahora sí, cada espermatodia evolucionará en un espermatozoide, 2X y 2Y. Al proceso de transformación de espermátida a espermatozoide se lo conoce como espermatogénesis. Ahora, veamos dónde ocurre este proceso. Como lo mencioné, se lleva a cabo en los túbulos simíferos. Sin embargo, cuando el hombre está en etapa infantil, los túbulos se encuentran cerrados y solo hay un montón de espermatogonias esperando su transformación. Cuando el hombre entra a la pubertad, sus túbulos seminíferos se abren, formando así el lumen y dando inicio a la espermatogénesis, la misma que forma los espermatocitos primarios, estos por meiosis, y a los secundarios, y después por la segunda meiosis a las espermátidas. De las espermátidas van a formar a los espermatozoides. Todo esto ocurre en las paredes de los túbulos seminíferos. Los espermatozoides ya formados pero aún inmaduros se encuentran en el lumen del túbulo y deberán trasladarse hacia el epídimo, donde terminarán de madurar y esperar a su liberación tras una eyaculación. La ovogénesis es el proceso de formación de los óvulos. Inicia con una ovogonia que da origen a un óvulo, y esto se lleva a cabo en los ovarios. Las ovogonias realizan mitosis para formar más ovogonias, que son células diploides, por lo que deberán realizar una primera meiosis. A diferencia de la espermatogénesis, la primera meiosis de la ovogénesis genera un cuerpo polar y un ovocito primario. Como ambas células siguen siendo diploides, deberán entrar en una segunda meiosis, lo que formará 3 cuerpos polares y un ovocito secundario ya haploide. Este es el que va a evolucionar en un óvulo. Los óvulos solo tienen un tipo de cromosoma X. Como se pueden dar cuenta, a diferencia de la espermatogénesis, que forma al final 4 gametos, la ovogénesis solo formará un solo gameto viable. Este proceso es demasiado largo y complejo, que lleva años completar. Todo comienza con la fase de multiplicación de mitosis de la ovogonia en los ovarios. Esto ocurre durante los primeros meses de gestación. Para el 5.º mes de gestación se ha logrado formar alrededor de 7 millones de ovogonias. Sin embargo, por un proceso llamado atresia, las ovogonias se degeneran, quedando solo alrededor de 40.000. De estas 40.000, solo entre 400 a 500 ovogonias llegarán a madurar, por lo que el periodo fértil de la mujer dependerá de este número de ovogonias, que irán liberando uno cada mes, desde que ocurre su primera ovulación. Entre el 3.er y 8.º mes de gestación, las ovogonias realizan la primera meiosis, convirtiéndose en ovocitos primarios, una capa de células aplanadas llamadas células foliculares. Recubren a los ovocitos primarios, formando al folículo primordial. El proceso de meiosis se queda detenido en profase y no se reactiva hasta la pubertad de la mujer. Ya en la pubertad
la hipófisis secreta las glándulas FSH y LH, estimulando el crecimiento del folículo primordial. Las células foliculares que antes eran aplanadas ahora son cúbicas. Entre el espacio de estas células y el ovocito se forma una capa de glucoproteínas llamada zona pelúcida. A esta nueva formación de células cúbicas se la conoce como folículo primario. Las hormonas FSH y LH siguen actuando sobre el folículo primario haciéndolo crecer. Las células cúbicas se siguen multiplicando formando varias capas y ahora reciben el nombre de células de la granulosa. También se forma una capa externa de células formando la teca folicular y los espacios que se van formando entre las células de la granulosa se empiezan a llenar con líquido folicular. El folículo sigue creciendo, el líquido folicular forma una media luna formando al antro folicular. Las células de la granulosa rodean al ovocito formando la corona radiada y lo sujetan al folículo por el cúmulo ovóforo. Esta nueva formación de folículo se le conoce como folículo secundario o folículo antral. Entre los 10 y 13 días de haber iniciado todo este proceso, el folículo secundario sigue creciendo, empujando la membrana interna del ovario hacia afuera. En este punto, el folículo completamente maduro recibe el nombre de folículo de Graf. Para el día 14, el ovocito primario termina la primer meiosis y comienza la segunda meiosis y es ovulado. La meiosis se detiene en la metafase y solo terminará la segunda meiosis si es fecundado por el espermatozoide. Los restos del folículo reciben el nombre de cuerpo lúteo y se encargará de agregar progesterona y estrógenos en los ovarios para mantener activo al endometrio por 14 días por si hubo una fecundación. El cigoto se puede implantar. Después de esto se degenera y se forma el cuerpo albicans. Si el óvulo no pudo ser fecundado, entonces ocurre la menstruación.